Episodio número 3412. Saludos y bendiciones, esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 3, Orgullo versus Humildad. Saludos y bendiciones. Nuestra lectura para memorizar la encontramos en Lucas capítulo 14, versículo 11. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 14, versículo 11. Y esta semana de verdad que ha sido un antes y un después para cada uno de nosotros. Como en cada cierre, siempre hacemos el breve repaso al final del programa y también luego compartimos obviamente las vías de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos para poder extraer el máximo de lo que tú nos has revelado y que si hay algo que no se ha entendido, que no se ha captado, que ahora sea aprendido conforme a tu misericordia. Bendice también grandemente, no solamente nuestro estudio, nuestras vidas, sino también a cada familia representada. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Orgullo versus humildad. Como cada semana, en nuestro cierre tenemos recomendación de algunos libros y esta semana tenemos la recomendación de leer 2 libros. Uno de ellos es Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo 13, bajo el título Un signo de grandeza, y la otra cita la encontramos en el libro El deseado de todas las gentes, capítulo 48, bajo el título ¿Quién es el mayor? A continuación estaremos leyendo la cita que se encuentra en el libro Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo 13, bajo el título Un signo de grandeza. Cuanto más nos acerquemos a Jesús y más claramente apreciemos la pureza de su carácter, con mayor claridad discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y nos sentiremos menos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo 13, bajo el título Un signo de grandeza. Poderosa cita la que acaba de leer la pastora Polanco en la página 124, párrafo 2 de la versión electrónica que se encuentra en EGW Writings, que significa escritos en inglés. En esa página oficial, ahí usted puede acceder si no tiene la versión física, y es interesante el hecho de que se aclare que mientras más nos acercamos a Jesús, más sentimos nuestra pecaminosidad, o sea, ese deseo de ensalzarnos, ese deseo de grandeza, implica que usted
y yo no nos estamos acercando a Cristo. En otras palabras, para yo entender en un autoexamen honesto si estoy cerca de Cristo, es cómo me considero espiritualmente. Si me considero muy santo, muy bueno, entonces es 100% seguro que no estoy cerca de Cristo. Pero si entiendo mi pecaminosidad, entiendo que necesito de Dios y más dependo de Él, pues muy probablemente estoy más cerca de Él. Y a propósito, la siguiente cita se encuentra en el deseado de todas las gentes, específicamente en el capítulo 48, ¿quién es el mayor? Y las páginas 403, párrafo 3, 404, párrafo 1 y 404, párrafo 4. Noten lo que dice esta poderosa cita. Antes de la honra viene la humildad, para ocupar un lugar elevado ante los hombres. El cielo elige al obrero, que como Juan el Bautista, toma un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Pero cuando los hombres se ensalzan a sí mismos y se consideran necesarios para el éxito del gran plan de Dios, el Señor los pone a un lado. La sencillez, el olvido de sí mismos y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. El alma sincera y contrita es de gran valor a la vista de Dios. Él pone su señal sobre los hombres, no según su jerarquía, ni su riqueza, ni por su grandeza intelectual, sino por su unión con Cristo. Del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 48, ¿quién es el mayor? Y las páginas 403, párrafo 3, 404, párrafo 1 y 404, párrafo 4. Y con una cita como esta, al menos debemos de comentar lo que vemos aquí. Vemos que antes de la honra viene la humildad. Esto tiene que ser algo claro en nosotros. El discípulo necesita tener una dependencia de Dios como un niño. Claro, y también cuando leemos el segundo párrafo, debemos analizar nuestra vida, porque es fuerte lo que dice ahí. Dice que cuando los hombres se ensalzan a sí mismos y se consideran necesarios para el éxito, Dios lo hace poner a un lado. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces nos creemos necesarios, imprescindibles para la obra, y somos necesarios para Dios. Pero cuando nosotros mismos nos creemos que sin nosotros no llegará a ejecutarse ciertas cosas, entonces Dios nos pone a un lado. Porque Dios no necesita de ti ni de mí para Él avanzar su obra. Para nosotros es un privilegio que Él nos utilice. Yo siempre he dicho que nosotros somos necesarios, pero no imprescindibles. Y así mismo pasa en todo. Así como Dios pasa en el trabajo. Usted muchas veces deja de buscar a Dios porque tiene que trabajar. Pero en el trabajo usted es necesario porque hace algo. Pero inmediatamente usted lo despiden hoy, mañana hay otra persona. O sea, no vale la pena que usted pierda el reino de Dios por cosas terrenales. El alma sincera y contrita es de gran valor a la vista de Dios. Así que lo que dice la pastora Polanco tiene mucho sentido, el hecho de que somos necesarios desde el punto de vista de cómo refraseamos esto semánticamente hablando, porque usted dirá, pero la cita dice, no es necesario. O sea, el que se considera necesario ya en ese sentido está obrando mal. Está claro lo que quiere decir la cita, aunque usemos diferentes palabras. Lo que está diciendo es que Dios nos valora
somos de valor ante los ojos de Dios, pero Él no quiere que nosotros creamos que es por nuestra fuerza o que es por nuestra grandeza intelectual o por nuestra jerarquía. Nada de eso. Es nuestra unión con Cristo lo que nos hace necesarios para la obra, lo que nos hace importantes para nosotros poder hacer la obra que el Señor nos ha encomendado, porque Él podía haberla hecho solo. Él no necesita de nosotros. Podía haber usado ángeles solamente, pero Él utiliza tanto a los ángeles como a nosotros por la misma razón que hemos dicho hasta ahora, que es necesario mantener esa idea en balance de que somos importantes para Dios, somos necesarios, pero no somos imprescindibles. O sea, una autoestima saludable resuelve este problema, pero cuando nosotros vemos esos extremos, tenemos que ver al enemigo obrando detrás de ellos. Muy bien, dicho esto, estamos más que preparados para contestar las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué ideas adicionales contienen los siguientes pasajes acerca del orgullo y la humildad? Vamos a leer Mateo 23:12, Salmo 25:9, Salmo 149:4, Santiago 4:6 y 10. Acompáñanos a la lectura de la santa palabra de Dios. Primero veamos Mateo capítulo 23 y el versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo capítulo 23 y el versículo 12. Salmos 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmos 25:9. Ahora veamos Salmo capítulo 149 y el versículo 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Salmo capítulo 149, versículo 4. Ahora vamos a leer Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Y por último, en este orden, veamos Santiago capítulo 4 y el versículo 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago capítulo 4 y el versículo 10. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué ideas adicionales contienen los siguientes pasajes acerca del orgullo y la humildad? Nosotros respondimos aquí que el orgullo lleva a la humillación, pero la humildad abre el camino a la gracia y al favor de Dios. También nos enseña que el humilde no solo es exaltado por Dios, sino que además recibe su dirección y enseñanza y ayuda. Esta es nuestra respuesta. Y es que sin lugar a dudas, estos textos nos ayudan, nos motivan a no exaltarnos si realmente queremos el favor de Jehová. Esto pasa hasta con nuestros hijos. ¿A cuál favoreceremos más? Al que depende más de nosotros. Soltamos más al que nos rechaza la ayuda. El que se cree que no necesita de Dios, debido a su orgullo, queda desamparado por su propia voluntad, la cual Dios no forza a que le sirvamos o a que dependamos de Él. Entonces, esos textos dan una clave para usted entender y yo entender y todos nosotros el hecho de que necesitamos depender más de Dios. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuándo fue la última vez que te ensalzaste a ti mismo? ¿Cómo afectó esto tu relación con Dios y con aquellos ante quienes lo hiciste? Muchas veces, por ejemplo, en mi caso, antes yo creía que si yo
estaba haciendo un proyecto y no iba conforme a como yo decía y todo tenía que ser como yo decía, estaba mal. Entonces yo me creía que yo quizás era perfecta para hacer las cosas. Y entendí que cómo afecta eso con Dios. Bueno, porque yo estaba teniendo quizá un ego de que yo era la mejor y afectaba a las personas que me rodeaban porque muchas veces se sentían quizás no valorados por mí, que su trabajo no era valorado. Pero gracias a Dios he aprendido que de todos nosotros tenemos algo que aprender. Aún de los niños, tú y yo podemos aprender. Así que lo que debemos hacer es lo que yo hice, pedirle a Dios que me ayudara a ser una persona que aprendiera a soltar y a valorar lo que las demás personas me pueden dar y hacer por mí. Y también pudiéramos añadir a esta respuesta que cada vez que me exalto y cada vez que hago esto, ¿verdad? Nos sentimos mal, ya que cuando nos vaciamos de toda suficiencia propia, es cuando sentimos a Dios obrando en nuestras vidas y ganando nuestras batallas. Esa es nuestra respuesta. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué cambios necesitas hacer en tu vida para humillarte ante Dios y fortalecer tu relación con Él? Lo primero que tú y yo debemos hacer es reconocer que dependemos de Dios, dejar el orgullo y rendir nuestra voluntad cada día y buscarlo más en su palabra y en la oración. Esa es nuestra respuesta. Y pasando al breve repaso, el pasado sábado domingo estuvimos viendo las opresivas garras del orgullo. Ahí veíamos los 3 puntos principales que enseña Primera de Juan capítulo 2 del 15 al 17, que tiene que ver con no amar al mundo, con no amar los deseos de esta vida, sino más bien hacer la voluntad de Dios. Y en ese sentido podemos adquirir un mayor conocimiento acerca de Dios y salir de las garras del orgullo. Y también vimos en la parte del lunes, conócete a ti mismo, lo que dice Lucas capítulo 18 del 9 al 14, que tiene que ver con 2 posturas opuestas. Una es la de el fariseo con su propia justicia, la otra es la del publicano, que habla de la justificación por la gracia. Jesús dejó claro aquí, en esta parábola, que Dios justifica al humilde, no al que se exalta a sí mismo. La lección entonces de ese día tenía que ver con que la salvación no se basa en méritos humanos, sino en una fe humilde que clama por gracia. En la parte del martes estuvimos viendo Moisés, un siervo humilde, y aquí Hebreos capítulo 11 del 24 al 26 nos habla de Moisés, quien eligió humillarse en vez de exaltarse a sí mismo, y por eso Dios lo llevó a un sitial aún más alto. También en la parte del miércoles estuvimos viendo la mayor ofensa y cómo Lucas capítulo 22 del 24 al 27 era un texto para reconsiderar todo lo que hemos aprendido durante la semana acerca del asunto de quién es el mayor, el problema de los discípulos, que también se convierte en el problema de nosotros hoy. Siempre estamos en competencia, siempre estamos en pugna, y esa es la mayor ofensa que se le puede hacer a Dios, el hecho de quitar el mérito que Él tiene, el hecho de enorgullecernos, la soberbia. En este caso, lo que más ofende a Dios, también según lo decía el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, una cita que se recoge de el mismo capítulo que estamos desarrollando desde ese día, capítulo 13, un signo de grandeza. Esta mayor ofensa tenía que ver con creernos superiores, el orgullo, la suficiencia propia.
porque de todos los pecados, decía, entre otras cosas, esa cita, que es el más pernicioso y el más incurable. ¿Por qué es tan pernicioso? ¿Por qué es tan incurable? Porque tiene que ver con el pecado imperdonable, de creer que no necesitamos de la gracia. Por eso hay que tener cuidado del orgullo, porque no se ve a simple vista. De hecho, ni siquiera se censura en la iglesia. Nadie es censurado por ser orgulloso. Cuando una persona se sale de la iglesia o cuando una persona se cree más superior a los demás, eso no es tan evidente a veces, pero a veces se denota. O sea, las personas que están alrededor notan ese orgullo, notan ese espíritu de grandeza, pero la persona que lo tiene no sabe a veces que lo tiene. Cree que está bien y por eso es la mayor ofensa. En la parte del jueves estuvimos viendo, fija tus ojos en Cristo. Y ahí llegamos al mensaje clave de que Cristo es lo más grande que existe y puede existir, y que si Él fue siervo, cuánto más nosotros, que somos siervos del gran siervo, Jesucristo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en esta semana? Hemos aprendido que la vida cristiana no se edifica sobre la autosuficiencia, sino sobre la rendición total del yo ante Dios. También que la comunión con Dios se fortalece en la medida que el yo es crucificado. Gloria sea a nuestro Dios por estos análisis que hemos tenido, y pudiéramos añadir simplemente que orgullo versus humildad, esta lección número 3, tiene que ver con lo que dice el texto de Lucas capítulo 14, versículo 11, que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mientras más dependemos de Dios, más puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas y de esa manera llevarnos a un sitial que nunca antes habíamos imaginado. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta semana maravillosa. Te damos gracias por lo aprendido. Ahora te pedimos que ponga en nosotros el deseo de llevarlo a la práctica. Que podamos cada día sumergir nuestro yo en ti. Y que nosotros podamos ser humildes. Que podamos practicar la humildad, no solamente ante Dios, sino también ante nuestro prójimo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana la lección número 4, el papel de la Biblia. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de este segundo trimestre, creciendo en nuestra relación con Dios. Y esta semana hemos visto la lección número 3, orgullo versus humildad. Con nuestro texto a memorizar que encontramos en Lucas capítulo 14, versículo 11. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 14, versículo 11. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. Y los que deseen comunicarse con su servidor, también vía WhatsApp, lo pueden hacer al +1-484-599-25
2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.